Ouch. Very well. Listo. Ahora sí oremos. Amado Dios, te damos gracias una vez más por esta noche. Gracias porque vamos a abrir tu palabra. Gracias porque vamos a ver en tu palabra también todas aquellas cosas que tú tienes programado desde antes de la creación del mundo, que están ahí y que están claramente visibles, Señor, y a veces no podemos mirarlas. Pero te damos gracias porque a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú nos permites mirar. Y nos permites mirar única y exclusivamente para no ser engañados, una, y dos, para vivir tranquilos, porque tú nos has dicho que a paz nos has llamado, Señor, y esa tranquilidad nos da para cuando nosotros conocemos, porque igual, tú mismo dices que cuando conocemos la verdad, nos hacemos libres. Así que vivimos en paz, en tranquilidad, y de paso, no nos engaña tampoco. Te pedimos, Señor Dios, que en esta noche nos permitas entrar en tu palabra, mirar lo que tú ya hiciste, toda la historia tuya, Señor Dios, y nada más vivir en esta historia, Señor, tranquilos y esperando como tú también dijiste, Padre Dios. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, y ábrenos tu palabra, Señor, en esta noche, en tu nombre, Señor. Amén y amén. No sé quién es mayor, pero bienvenido sea. Ahora sí vamos a compartir. Eso, calidad. Ah, ok, ahí estamos, ¿no es cierto? Sí, eso. Esto ya vimos, ¿no es cierto? Hasta la última Sí, clase ya vimos vimos. la primera clase. Ya vimos. Entonces ya sabíamos también que el Señor Jesús iba a cumplir este asunto de Pesach y el día 10 entró a Jerusalén y el día 14 murió. Y es lindo saber también aquello porque si ustedes siguen el relato bíblico del Nuevo Testamento, en los Evangelios, van a ver que él con sus discípulos tomaron la Pascua antes de la noche. En la noche ya le tomaron preso. Y el Señor Jesús muere al siguiente día, como a las 3 de la tarde, supuestamente, según los cálculos, muere el Señor Jesucristo. Pero es genial saber esto, ¿por qué? Porque como ya lo habíamos visto, el 14 dura desde la puesta del sol del día anterior hasta la puesta del sol del siguiente día. Así que comen la Pascua el 14 antes de la noche, pero él muere el 14 antes de que se oscurezca también. Así que el mismo 14 suceden estas cosas. Y ya le habíamos visto también que si nosotros ponemos nuestros días, la muerte de nuestro Señor Jesucristo caería un jueves y no un viernes. Ahora bien, vamos a continuar. ¿Por qué el Señor Jesucristo muere en Pesach? Primero, porque ya hubo un anuncio de parte de Abraham como un aspecto profético cuando le dijo a su hijo que el Señor mismo dará el cordero para el holocausto, y da la casualidad que cuando ellos miran, miran trabado en el zarzal. Y el Señor Jesucristo tenía su corona de espinas. Entonces decimos, pues de ahí el cumplimiento de la profecía de Abraham, que el Señor Dios se va a proveer de un cordero. El segundo punto de que sabemos que el Señor Jesucristo murió en Pesach es porque ese día murió, o sea, es lógico, o sea, no hay más a dónde, porque murió en ese día, que era la Pascua en Israel, y fue crucificado el día de la Pascua en Israel. Ahora, la pregunta del millón era si el Señor Jesucristo es el Cordero Pascual, y el Cordero Pascual solamente es protección de los primogénitos, porque la sangre del corderito se pone en la puerta para que el ángel de la muerte no mate a los primogénitos, y también es el Cordero Pascual de liberación, porque a través de todo esto salen de Egipto. Pero si el Señor Jesucristo muere en la Pascua, ¿en dónde está el asunto de la protección y liberación? ¿A quién protege y a quién libera? Porque si Él es el Cordero Pascual, está en esa época, tiene que haber protección y tiene que haber liberación. Y eso es lo que quisiéramos saber el por qué. Ahora, también habíamos visto el segundo, que es festividad que tienen los judíos, que se llama el Yom Kippur, que es el día del perdón. Y habíamos visto también que es el séptimo mes, el día 10 del séptimo mes.
Si es que el Señor Jesucristo muere por perdón de pecados, de acuerdo a lo que dijo Juan el Bautista, él tenía que haber muerto en esa época, el séptimo mes, el día 10. Pero no fue así, él murió en la Pascua. Entonces, ¿qué tenía que haber sucedido? Que él muere en la Pascua, resucita, y cuando llegue el séptimo mes debía haber muerto nuevamente, para que se cumpla el asunto del perdón de pecados, ¿no es cierto? Pero no va a suceder tal cosa. Ahora, ¿por qué no va a suceder tal cosa? Bueno, el libro a los hebreos nos va a aclarar un montón de todas estas situaciones. Ese libro es la clave para saber todo cuanto pasa. Ese libro es el genial. El libro de Hebreos, el capítulo 9, versículo 11 y 12 dice lo siguiente. ¿Quién lee? Amén. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ajá. Ahora, tengan presente lo que ya nosotros vimos, que era el Yom Kippur y que se hacía en el Yom Kippur, ¿se acuerdan? Sí, se acuerdan. Y si no, les toca revisar la clase anterior que vimos acerca de Yom Kippur. ¿Qué nomás se hacía en esa festividad? ¿Qué dijo Dios que hagan para el día del perdón? Si no se acuerdan, tienen que ir a la clase anterior. De los Pero, cabritos y del uno que eh, se mandaba ah, al desierto ajá, y el que se correcto. sacrificaba. Ajá, pero en todo caso, aquí les vamos a recordar un cachito, si es que no se acuerdan todo aquello. Pero en este Hebreos 11 nos da mucho de Yom Kippur, mucho, porque dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, porque en el día de Yom Kippur, ¿quién es el que va a actuar en todo este acto de perdón de pecados? El sumo sacerdote, ¿no es cierto? Sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. ¿Por qué en este libro de Hebreos nos habla de machos cabríos, becerros? Porque en el día de Yom Kippur tenían que haber hecho eso. ¿Se acuerdan? Eh, Primerito, el sacerdote debería haberse presentado para entrar una vez nada más al lugar santísimo. No podía entrar siempre, sino una sola vez. Para poder ingresar, lo que primero tenía que hacer es presentar sangre por sus pecados, por el sacerdote. ¿Y cuál era el animalito de expiación para el sacerdote presentar delante de Dios para perdón de pecados? Un becerro, ¿se acuerdan? Era un becerro de expiación. Y aquí el libro de Hebreos en el 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni becerros. Y para el pueblo, para que sean perdonados los pecados del pueblo, escogían dos machos cabríos. Eso era Yom Kippur, el día del perdón. Pero todo esto está aconteciendo en el día de Pesach con el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, nos está hablando de su muerte, entró una vez para siempre. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay dos, sino solo una, ¿no es cierto? Una vez por su propia sangre, es decir, su muerte, una sola vez, y una sola vez entra en el lugar santísimo, que es el lugar en donde tiene que entrar el sumo sacerdote con la sangre del becerro y con la sangre del macho cabrío para aspergiar en el lugar santísimo y que queden perdonados los pecados del pueblo, tanto del sacerdote como del pueblo. Entonces, aquí el libro de Hebreos en el 9, 11 y 12 nos está hablando de Yom Kippur, pero nos está diciendo a la vez que la muerte de Jesucristo cubre eso de Yom Kippur y la única muerte de Jesucristo es en la Pascua. Él no puede morir dos veces, solo muere una. Por ende, esto que nos habla Hebreos de todo lo que hacía en el Yom Kippur va a pasar en la Pascua con Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahorita. Digo, para el final, si no, hay
pregunta alguna. Aquí nosotros vemos qué es lo que pasaba en el Yom Kippur, vean. Primero, el sacerdote. ¿Cuáles eran las características de este famoso sacerdote? Decíamos que cuando el Señor Dios establece el sacerdocio, el sacerdote tiene vestiduras de multicolores. Si ustedes leen el libro del Levítico, van a darse cuenta de que dice que son multicolores la vestimenta de los sacerdotes. Pero para este día de Yom Kippur, el sacerdote tiene que vestirse totalmente de blanco. El único día que el sumo sacerdote se viste de blanco. Ningún otro más. ¿Alguien puede mirar en Mateo 17 y leernos Mateo 17 del 1 al 13? Porque este Mateo nos va a presentar algo especial que sucedió unos días antes de que Jesucristo suba a Jerusalén para que se dé la Pascua. Fueron unos días antes. Ya. Mateo 17 del 1 al 13. La transfiguración. Ajá. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan. Los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió, y desde la nube una voz dijo: Este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Luego sus discípulos le preguntaron: ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó: es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado, pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido, y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Ajá. Miren, casualidad, no creo. Pero unos días antes de que el Señor Jesucristo suba a Jerusalén para ser muerto, da la casualidad que se transfigura. Y lo que nos dice aquí este pasaje de Mateo es que se vuelven sus ropas blancas, totalmente blancas y resplandecientes. Y da la casualidad que el sumo sacerdote debía vestirse de esa manera el único día que podía entrar al lugar santísimo con sangre de expiación tanto del sacerdote como del pueblo, el día del perdón. Así que antes de que suba a Jerusalén, Jesucristo ya es establecido como el sumo sacerdote vestido de blanco. Y si siguen leyendo el libro de Hebreos, ustedes se van a dar cuenta cómo el libro de Hebreos dice que él, Jesucristo, es el sumo sacerdote. Pero da la casualidad que ahora no solamente es sumo sacerdote, sino también que está vestido de blanco y resplandeciente. ¿Qué otra cosa más sucede en el día de Yom Kippur? Tiene que haber expiación por el pueblo. Y para expiación para el pueblo dice que tiene que haber 2 machos cabríos. Y que el sacerdote llevaba a estos 2 machos cabríos allá al tabernáculo y hacían ¿qué? Al uno le mandaban al desierto y al otro le sacrificaban. Sí, pero para saber cuál de los 2 se sacrifica y Ah, cuál de los 2 es lo cierto, echaban a la suerte. le echaban suertes, ¿no es cierto? Y miren, yo les digo que cuando uno lee las escrituras y ha leído cosas, cuando lee el Señor Espíritu Santo le trae a la mente cosas y dicen, wow, esto está pasando porque algo sucedió. Pero ustedes se acuerdan
En el momento en el cual Jesucristo es tomado para ser ejecutado, ¿qué es lo que pasa? Algo especial pasa. Con la ropa. Ya la ropa la habíamos visto. Con la Ya ropa es, que se le echaron a la suerte. Me permiten, mis amados hermanos, buenas noches, les saluda buenas noches. Patricia Costa. ¿Aló? Dígame, sí le escuchamos. Sí, se echaban suertes, ¿no? El día o sea, eran dos machos cabríos Ajá, que se traía el día del perdón o el día de Yom Kippur. ajá, Cuando entraba el sumo sacerdote a la presencia del Señor en el lugar santísimo, se echaban suertes, como ustedes están diciendo. Uno se sacrificaba ahí en el altar de sacrificio, pero el otro se le llevaba a un lugar lejano de Jerusalén, y en ese lugar lejano, eh, bueno, y en ese es el que bueno, a ese animal que se le llevaba al desierto, era el que llevaba los pecados encima de una forma simbólica de todo el pueblo. Se le llevaba al desierto con un cordón de color rojo, exactamente, igual del que puso Raab en en la ventanita de Jericó. Y ajá, cuando se llegaba a su lugar, a ese animal, se le despeñaba, se le lanzaba y moría. Pero ¿cómo sabían en Jerusalén que era el momento de presentar el otro macho cabrío que había quedado vivo? Sí, o sea, esa sería una pregunta. ¿Cómo sabían? Porque eran dos machos, ¿no es cierto? ajá, Ya. Pero, o sea, o sea, un macho cabrío, eh, ya era sacrificado, pero el otro se le despeñaba y se le lanzaba. Sí, se le mataba más claro. Pero ¿cómo sabían en Jerusalén que era el momento de presentar el otro macho cabrío que había quedado vivo? Si no había, o sea, medios de comunicación, por ejemplo, en ese sentido. ajá. Eh, Eso quisiera yo saber, por ejemplo. Ah, yo pensé que no estaba dando un resumen del asunto. No, mire, creo que tiene que ver el video de la clase anterior, porque ya habíamos visto aquello. Y en el Levítico 16, si usted lee el Levítico todo, Levítico 16, Sí, ahí le va a dar luz a qué es lo que hacían. Para resumir, dice que el sumo sacerdote llevaba a estos dos machos cabríos delante de la presencia del Señor, es decir, al tabernáculo, que ya estaba ya. construido, que era el tabernáculo en el desierto, y ahí echaban suertes. Y le Ah, echaban ya, ya, suertes ya, ya. porque él tenía el Urín y el Tumín, eran como dos piedritas. Y cuando Ya. echaban las suertes, ya sabían cuál de los dos tiene que ser para Dios, para Jehová. Y ese tenía que ser expiado, es decir, cortado, y con su sangre para entrar al lugar santísimo. Y ya sabían cuál de los dos iba a ser para Azazel. Y tiene razón porque dice, no dice la Biblia, pero sí cuenta las historias de los judíos que lo que hacían era amarrarle un cordón rojo al que era para Azazel. Pero si usted lee Ah, las escrituras no anuncian de eso, no dicen, sino que ya es tradición y esa tradición hemos escuchado. Y dicen que le ponían un lacito rojo al macho cabrío que iba para Azazel. Entonces, bien. el macho cabrío que era para Jehová, lo mataban ahí. Y tenían la sangre tanto del becerro como del macho cabrío listo para ingresar al lugar santísimo. Cuando ya Ujú. ingresaban al lugar santísimo para hacer todo eso, dice que el sacerdote salía haciendo ya la presentación de la sangre en el lugar santísimo y escogían a alguien de los levitas, porque los únicos para hacer estas cosas son los levitas, escogían a uno de ellos y ese levita escogido llevaba al macho cabrío al desierto para que se pierda en el desierto. Porque ese asunto Ya. también de votarle para que se desempeñe no está en la escritura.
también son tradiciones de los judíos que han venido hacia nosotros, pero si usted lee las escrituras, no, solamente dice que los llevaban para que en el desierto se pierdan. Dice, Ah, ¿por ya, qué? mi hermano. Muchas Ajá, ya. gracias, mi Pero hermano, por en esa todo explicación. caso, lo que estamos viendo ahorita es estas señales en ese día de Pesaj con Jesucristo. Entonces, si aquí para el pueblo se presentaban dos machos cabríos, los cuales tenían que coger suerte, uno de los dos en suerte debía ser presentado a Jehová. Claro, Pero hay algo en los relatos de los evangelios que nos dan a conocer de que sucedió esto, sucedió aquello. El relato bíblico, para no hacernos más tiempo, sigamos con ya, el asunto. Pero ya, mi dice que hermano. cuando Jesús fue entregado a Pilato, Pilato sacó a Jesús y a Barrabás Eso iba a decir. al pueblo. Y Pilato les dijo, bueno, es costumbre nuestra que soltemos a uno. Yo tengo aquí a Jesús que no le hallo mal ninguno, para mí él es inocente, pero aquí está Claro, Jesús y aquí está Barrabás, y Barrabás era uno de los terribles del pueblo. Y claro. Pilato dice, bueno, escojan, y el pueblo tiene que echar suertes, porque el pueblo va a escoger a cuál de los dos salvan y a cuál de los dos matan. Entonces el relato bíblico de los evangelios dice que todo el pueblo porque los sacerdotes les instaron al pueblo a decir, pues que sea Jesucristo el que muera. Y todo el pueblo empezó a gritar que Jesús muera, que Jesús sea crucificado, que Jesús muera. Y ese es el momento en el cual se cumple esto del Yom Kippur. Ahí están los dos. Tiene que ser elegido por suerte uno para que ser presentado para muerte delante del Padre. ¿Y a quién eligen? A Jesús. Y ahí vemos una señal más del Yom Kippur. Ya tenemos un macho cabrío para Jehová. ¿Cuál es este macho cabrío para Jehová? Jesús. ¿Qué otra cosa más del Yom Kippur vemos aquí en el Pesach, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, ¿se acuerdan que cuando mataban tanto al becerro como al macho cabrío, que era para expiación de pecados, el Señor Dios les había dicho a los sacerdotes que todo aquel animalito que era sacrificado para pecado no podía ser quemado en el altar dentro del tabernáculo? Jamás. Todo aquel animalito que servía para remisión de pecados tenía que salir fuera del campamento y ser quemado fuera del campamento. Y da la casualidad que cuando el Señor Jesucristo va a morir, ya solo queda 10 minutos, Dios mío, tenemos que correr. Da la casualidad que cuando el Señor Jesucristo va a morir, este es un plano de lo que era en ese momento Jerusalén. Y ahí vemos el templo. Aquí vemos Getsemaní, que es en donde el Señor Jesucristo con todos van a orar y es tomado preso. Cuando lo toman preso, lo llevan hasta Caifás, es el sumo sacerdote en ese momento, les llevan a la casa de Caifás. Luego tiene que ir con todos ellos, van hasta Pilato, que está en el pretorio, y el pretorio está al lado del templo. Ahí Pilato le empieza a juzgar, pero cuando se da cuenta que también está Herodes en ese lugar, le mandan a Herodes, porque Herodes tenía la facultad en Jerusalén de juzgar a las personas. Cuando le mandan a Herodes, Herodes le mira y le dice que yo no veo ningún pecado en él, o sea, no es digno de muerte. Entonces lo regresa a Pilato al pretorio. Y cuando lo regresa a Pilato al pretorio, ahí es cuando Pilato les presenta a las personas y les dice a cuál de los dos matamos. Y las personas eligen a Jesucristo para ser muerto. Así que cuando ya está elegido Jesucristo para ser muerto, lo latigan, lo escupen y todo lo que los evangelios dicen, y carga él su cruz, y su cruz sale para el Gólgota. Y el Gólgota está fuera del campamento, porque Jerusalén está con murallas en ese entonces. Toda la ciudad de Jerusalén tiene murallas para que no entre la gente. Y Jesús sale al Gólgota, que el Gólgota está fuera del campamento para ser ejecutado. Así que Jesús muere fuera del campamento, tal cual nos habían dicho en el Yom Kippur que los animalitos que son sacrificados para pecado tienen que ser quemados fuera. Entonces Jesucristo muere fuera del campamento. Y si nosotros leemos las cartas de los apóstoles, nos van a decir que él fue crucificado fuera del campamento. ¿Qué más sucede?
hay un hecho súper importante también acá. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, dice que el velo que El velo separaba se el lugar rasgó. santo del lugar santísimo se rompió a la mitad. O sea, queda al descubierto el lugar santísimo. El lugar en donde tenía que entrar el sumo sacerdote con la sangre para perdón de pecados, queda al descubierto. Y me supongo que los sacerdotes que están en ese momento, que no pueden ingresar al lugar santísimo, solamente están con los corderitos de Pascua sacrificando, de pronto miran que el lugar santísimo se abre. Y eso debió haber sido extraordinario. Se abre. Pero, ¿por qué se abre este lugar santísimo en ese día? Porque ya nadie más va a poder entrar a ese lugar. Desde ese día, de esa Pascua, nadie más podía haber entrado a ese lugar con sangre para perdón de pecados. ¿Por qué? El libro de Hebreos 9:24 nos lo va a decir. Permítanme que yo lo lea porque estamos así como el tiempo que ya se nos acaba. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y ahí está lo que decía Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero este es el sumo sacerdote que ya no ingresa al lugar santísimo, figura del de arriba, es decir, al templo que está aquí en la tierra, porque ya no necesita aquello. El lugar santísimo que es en el cielo mismo, Jesucristo ahora que ha muerto, lleva su misma y su propia sangre hacia donde el Padre para presentar para perdón de pecados. En el cielo mismo. Es decir, este lugar en la tierra queda deshabilitado. Por eso el lugar santísimo es abierto y luego de 70 años de que el Señor Jesucristo va a morir, el templo también será destruido porque ya no van a necesitar. Jesucristo ha muerto y con su sangre va a entrar en el mismo cielo y pedir perdón de pecados del pueblo. Así que ya tenemos al Señor Jesús que no puede morir dos veces, al Señor Jesús que es sumo sacerdote con vestiduras blancas, el Señor Jesús que ha sido visto como el macho cabrío para ser sacrificado delante de Dios, es quemado fuera del campamento y ahora se presenta con su propia sangre ante Dios. Ahora ya tenemos el Pesa, que es protección, liberación, y el Yom Kippur, que perdón de pecados en la misma fecha. Ahora, ¿por qué? Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Esto es lo que sucedía en Pesa. Él había muerto para protección de primogénitos. Y ahora aquí en el Hebreos 12:23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El libro de Hebreos nos habla mucho de Yom Kippur, pero nosotros estamos viendo la muerte de él en Pesa. Así que ahí está Israel. Marqui, Juan 18:36 dice, ¿ah? Marqui, ya te estoy escuchando. Ah, Si te puede decir más suave y nos volvemos a conectar porque estás hablando como loro. lo que pasa es que, y es que se nos va todo, se corta la grabación. Y quisiera terminar la grabación y luego podríamos hacer preguntas conectándonos de nuevo. Pero terminamos. Perfecto. ¿De acuerdo? Pero vayan apuntando las cosas porque si no, nos quedamos sin tiempo. Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Este era el rey, Jesús.
pero él venía para liberar y para proteger a alguien que no era de este mundo, ¿no? Porque el reino de Dios no es de este mundo. Él venía para liberar a el reino de él, que es fuera del mundo. Miren lo que dice Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, ¿y estos que están vestidos de ropas blancas, quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos pertenecen al reino de Jesús, porque no se olviden que él dice que el reino de aquí en la tierra no es de Jesús, sino que hay otro reino. ¿Y de cuál y quiénes pertenecen a ese otro reino que es espiritual? Pues ahora lo vamos a ver. Mateo 16:17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿cuál es el reino para el cual vino Jesús para reinar? La iglesia. Ya es un reino espiritual, no es un reino de este mundo, sino que es un reino espiritual. Ahora, vamos a la iglesia. Ahora fíjese en 1 Corintios 11:23, espero que nos alcance el tiempo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en mi memoria. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciase hasta que Él venga. Ahora, el pueblo de Israel tiene Pesaj, que es el anuncio de la liberación de Egipto. El pueblo de Jesús que tiene la Santa Cena. Y la Santa Cena es el anuncio al mundo del testimonio de Jesucristo. Israel con el Pesaj, testimonio de la veracidad de